la institución, en la cual nos gustaría que podamos cerrar este bloque inaugurativo con unas palabras de él, ya que consideramos, y personalmente lo digo, es una de las personas que estamos seguros que siente en carne propia todo lo que hemos venido mencionando. Así, sin más que agregar, doctor, nos gustaría que pueda cerrar este pequeño bloque, por favor. Su micro, por favor, doctor. Un ratito. Muchas gracias, Anthony. Realmente ha sido para mí un honor no solo aceptar, sino ser parte de este primer momento. Un primer momento en el cual vemos en un video que comienza hablando del Perú como tierra, color, olor y dolor, que en realidad nos dice muchas maneras de poder entender a nuestra patria y enfrentar los problemas de nuestra patria. Y que nos presenta una situación que la vivimos todos los días los que trabajamos por y para sectores vulnerables. Falta de atención y de generación de capacidades para atender necesidades humanas básicas, desconocimiento, pero por otro lado, una ausencia y un olvido a veces indolente de los que son personas que están sobre todo en situación de vulnerabilidad. Mujeres, colectivo LGTBI, adultos mayores, personas que tienen una de las 48 lenguas originarias que tiene el Perú. El tema de la educación rural, que es un caso el caso de las hermanas Ciesa, es una sentencia paradigmática para postrar el asunto. El tema de la relación no solo con los pueblos indígenas, sino con la justicia comunal que tenemos. Y algo ya se ha avanzado con el caso Celada Riquelme y se viene una sentencia para compatibilizar el asunto con el tema de las rondas. Entonces, allí comenzamos muy bien, pero vamos mucho mejor cuando se plantea un esquema tan ambicioso pero tan interesante como lo que ha planteado todos ustedes. O sea, Bianca nos habla prácticamente un escenario donde estamos en un escenario de crisis institucional, de cómo poder salir adelante, no solo en el plano interno, de la Constitución entendida como la norma que orienta con principios, con valores, con derechos, con deberes, el accionar de todos nosotros, sino si el pacto que tenemos tiene sentido y si ese pacto también tiene una suficiente articulación al derecho internacional en general y, permítanme la licencia, al derecho internacional de los derechos humanos en particular. Entonces, nosotros en el tribunal nos encontramos con una constitución la cual había sido casi despojada del tratamiento de los derechos. Y hemos desarrollado, justamente aprovechando el parámetro convencional e incluso normas de Jus Cogens, una importante desarrollo jurisprudencial para poder atender derechos que de otra manera no serían vistos. Como por ejemplo, ya que se habla, y después en el ámbito penal, del derecho penitenciario, la sentencia estructural que marcamos parámetros para el hacinamiento, cómo se tiene que revertir el hacinamiento en las cárceles. O podemos plantear varios otros temas, pero no quiero dejar en el aire a ninguno de las referencias que han hecho nuestros brillantes coordinadores. El modelo económico de un país es una cuestión urgente siempre de discutir, porque la macroeconomía es crecimiento, pero crecimiento no es desarrollo. Y una sociedad no está completa, como diría Amartya Sen, si no tenemos la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades humanas básicas y nuestro desarrollo integral. No solo basta con el crecimiento. Entonces, la mirada de los contratos, la mirada de figuras que no son propiamente del derecho societario, pero que sí son contratos especiales como los contratos ley, lo que significa la actividad empresarial del Estado, que se entiende por esta cláusula de economía social de mercado, que debería incluir no solo subsidiariedad, sino solidaridad, son temas que no podemos descuidar. Como no podemos descuidar al derecho de la vida cotidiana, al derecho de nuestras actividades
casi que rodea consciente y conscientemente lo que hacemos, y cómo la realidad ha hecho que las distinciones entre el derecho público y su estandarte, el derecho constitucional y el derecho privado, con su estandarte, el derecho civil, cada vez estén más cerca. Si no, vean sentencias como la sentencia Schultz, el caso Schultz Pérez, donde acabamos con esa idea de familia nuclear y le damos la puerta a familias, entonces, que son familias que permiten la posibilidad de una concepción distinta a la de la familia ensamblada. Y el tema del arbitraje es importante porque no hay Estado de Derecho confiable si no tenemos resoluciones de conflicto eficaces y legítimas en tanto y en cuanto sean un parámetro conforme a derecho y los derechos. Y ahí sí, pues, tenemos como experiencias recientes alguna discusión que dar frente a cómo libramos al arbitraje de algunos malos precedentes recientes. El derecho laboral, como no, es uno de los derechos donde el juego de la defensa de los derechos y el derecho se nota más acá, y ahí hay una necesidad de establecer una gobernanza de lo laboral. No podemos vivir con 5 regímenes y con al mismo tiempo y que todos ellos sean usados de manera distorsionada. Este debe ser el único país de Sudamérica donde hasta con locaciones civiles se contrata gente para hacer trabajo de tiempo indeterminado. Este debe ser el único país donde primero tenemos entonces situaciones que deberían ser atendidas puntualmente y aprovechamos eso y hacemos un contrato de administración de servicios que en realidad es una manera de sacarle la vuelta al tratamiento de lo que debería ser una protección cabal de los derechos laborales. Más cosas. No basta entonces con ponerle un bono para que sobreviva alguien, entonces la coyuntura inmediata, o peor aún, darle la emoción de una suspensión perfecta que termina siendo una suspensión interminable. Mi cariño por el derecho administrativo es desde siempre, ¿no? Yo soy profesor precisamente de ambas ramas y obviamente el derecho administrativo es poco más que el verdadero corazón del derecho público, el derecho público todos los días de cara al ciudadano. Y de allí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que reestructurar el Estado? Siempre hablamos de reestructuración del Estado, pero ¿para qué queremos reestructurarlo? ¿A quién queremos atenderlo? ¿A dónde vamos a apuntalar las principales acciones en ese sentido? El uso de la tecnología, sí, el uso de la tecnología es bueno, pero bueno en función a, si lo que yo quiero es facilitar que se haga mejor el trabajo administrativo, o bueno, por ejemplo, para acercar cada vez más entonces a la administración al ciudadano. Porque aquello de recibir computadoras en sitios donde no se tiene luz y tener chicos colgados en los montes o en los árboles no es precisamente una mejora del Estado. Demuestra más bien que tenemos mucho por hacer en la evaluación de la gestión pública y de las políticas públicas. Y el derecho penal siempre se le plantea como última ratio para poder resocializar una sociedad, pero tiene un papel importantísimo a no negar, y sobre todo si lo van a tocar con la mirada a la mano de la cromática penal, el tema procesal penal, el tema de la criminología y el tema de la política criminal.
Nada más, convénzame, por favor. Yo creo que en el Perú no tenemos política criminal. Y que el tratamiento de muchas veces de lo delictivo va en función de la presión de ciertos sectores que tienen acceso a los medios o hacen visibilizar una coyuntura, y eso es lo que importa, pero no tenemos una política criminal. Y menos aún, si no tenemos una política criminal, es difícil manejar el sistema penitenciario. Todos los que están en las cárceles deberían estar en las cárceles, o debería haber alternativas frente a esto. Somos uno de los países con más índice de personas que tiene a gente que todavía sigue siendo procesada y no sentenciada en las cárceles de toda América Latina. ¿Eso sirve? ¿Eso es útil a alguien? ¿Eso resocializa a la gente que entra muy joven a la prisión o los convierte más bien en una universidad del delito? Bueno, son varias y muy importantes las cosas que ustedes han propuesto tocar. Nosotros haremos nuestro pequeño aporte y así vendrá de muchos amigos de diferentes partes, a veces con diferentes posiciones, pero eso es lo que enriquece la discusión de los temas importantes. Que no sea una cuestión de una sola manera, de una sola perspectiva, sino enriquecernos, generar consensos cuando se pueda y procesar civilizadamente las diferencias cuando se pueda. Entonces, es para mí un honor estar con ustedes en la inauguración de este segundo Congreso Nacional Multidisciplinario de Derecho, cuarto Congreso Macrorregional de Estudiantes y actividad de lujo que la moviliza Machac con la calidad, la calidez y el compromiso que ellos siempre asumen en todos los proyectos que se involucran. Muchas gracias por dejarme participar de esta inauguración. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor Eloy. En sí es un honor y un gusto y un honor que nos pueda estar acompañando el día de hoy. Y definitivamente pues empezamos este nuevo ciclo de conferencias, de ponencias magistrales del presente congreso. No lo cerramos con broche de oro, sino lo empezamos con broche de oro. Definitivamente, estimado doctor, muchísimas gracias a todos nuestros participantes que nos están acompañando desde las plataformas de Zoom y Facebook Live. En realidad nos están acompañando y se les agradece muchísimo. Los invitamos también a que puedan compartir la transmisión para que podamos llegar a más personas y poder seguir difundiendo el conocimiento jurídico a la sociedad en general, que es el principal objetivo de Amachac Escuela Jurídica. Habiendo ya culminado con esta parte inaugural, estimados participantes, vamos a proceder con lo que será la primera ponencia magistral de la noche, que será a cargo del magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera. Previo a ello, voy a hacer una pequeña introducción respecto del tema que él va a abordar. Y es que, como nosotros sabemos, dentro de lo que viene a ser la justicia constitucional, la persona encargada de poder administrarla tiene un rol sumamente importante, ya que en sus manos está en sí la tutela de derechos que muchas veces requiere que se aplique de manera urgente, ya que de no hacerse así puede devenir en daños irreparables a los derechos de las personas que están exigiendo el cumplimiento y el respeto por sus derechos. En función del reconocimiento de la importancia de este rol que tiene quien aplica la justicia constitucional, es que nuestro ponente, el profesor Eloy Andrés Espinosa Saldaña, actual magistrado del Tribunal Constitucional, doctor en Derecho, mención sobresaliente summa cum laude en Madrid, España, catedrático en diversas universidades peruanas y profesor visitante en universidades, cortes constitucionales y centros de estudio en Alemania, Italia, Francia y España, entre otros países europeos, latinoamericanos, asiáticos y africanos. Es asimismo integrante de la mesa directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Agradeciéndole infinitamente al profesor doctor Eloy por acompañarnos el día de hoy, le cedo el pase para su disertación, que girará en torno al interesante tema los límites del juez constitucional. Muchas gracias, Bianca. A ver, hay una cosita que es muy reciente, que no la tenías por qué saber. Justamente sustentado con la máxima mención, el grado de postdoctor
soy uno de los dos doctores en Derecho que hay en el país, justamente sobre la tutela de los sectores vulnerables. Ese es el tema de mi tesis postdoctoral, que debe estarse publicando a fines de julio, principios de agosto. Porque precisamente, y con respecto al Bicentenario, no son ustedes los únicos que tienen inquietudes. Hace un reciente tiempo, acá está el libro, nos hemos juntado 47 especialistas, muchos de ustedes, de ellos expositores en el curso que han hecho, otros amigos que desde el extranjero, desde el Instituto Max Planck, de la Universidad de Bolonia, desde universidades importantes de España y Argentina, analizan al Perú desde una perspectiva muy similar a lo que ustedes plantean. Vamos a ver cómo estamos en educación, cuál es el estado de la cuestión, cuál es la perspectiva, y siempre mirando, no solo como normalmente se dice que el peruano es muy bueno para los diagnósticos, pero muy malo para los desarrollos, no, planteando en esa perspectiva qué cosas se puede hacer y hacer bien para poder salir adelante. Y en ese espacio el juez constitucional sin duda tiene cada vez más funciones, todas ellas de vital relevancia. La primera de ellas es esta idea que hablaba Konrad Hess, un famoso autor alemán fallecido hace unos años, de que la concretización de la Constitución. Hemos abandonado esa idea de que la Constitución, de que manejaba la vieja hermenéutica, que la Constitución es un punto de llegada o una situación a la cual la realidad se tiene que ajustar como un corsé, porque si no, lo que se plantea es inconstitucional. No, ahora la lógica es a la inversa. La lógica es que la Constitución no es punto de llegada, es punto de partida. Es punto de partida a propósito de los diferentes derechos, deberes, principios, valores, diferentes disposiciones que tiene una Constitución, y sobre todo, si tiene una perspectiva convencionalizada, y sobre todo convencionalizada desde el punto de vista de generar un derecho común en la protección de los derechos, y hacer cada vez más pequeña la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos, entonces allí hemos ido pasando, y el juez constitucional ha ido pasando en esa línea de un constitucionalismo de límites, donde el juez constitucional lo que preocupaba es que no invadiera la competencia de un órgano o que el poderoso Estado nos cayera encima, a un constitucionalismo de los derechos, que es el discurso básicamente importante después de la Segunda Guerra Mundial, pero estamos yendo mucho más allá. Si comenzamos a ver trabajos desde Agnes Heller, pero sobre todo con Amartya Sen, Marta Nussbaum, entonces estamos yendo a un constitucionalismo cuya prioridad es la atención de los sectores vulnerables. Si no vean ustedes la jurisprudencia, ya no hablamos de tribunales internacionales, de nuestros propios tribunales. El caso de mujeres es un sector siendo mayoritario en el país, pero sistemáticamente maltratado, con uno de los índices de feminicidio más altos de todo el subcontinente. Es visto de diferentes perspectivas, la mujer como madre y sus dificultades para afrontar esto, con el caso de una jueza de la Corte Superior de Ucayali, el caso de la mujer que, sometida a las pautas de las Fuerzas Armadas, no podía embarazarse por más que estuviera casada, caso Álvarez Villanueva, el caso de la mujer que por tener un puesto de trabajo, un sitio lleno de hombres, es violada en su centro de trabajo, el caso de la médico del estado del hospital de policía. Podría seguir con muchos casos. El caso de un sector también importante que no se ha mencionado es el de los migrantes. El Perú ha dejado de ser un país de emigración. En la década de los 90 se fueron 2 millones de peruanos. Hay un estupendo libro de Teófilo Altamirano, se llama Los que se fueron. Y ahora somos un país que hemos recibido más de 2 millones de personas de otros países, entre los cuales 1.600.000 de ellos son ciudadanos venezolanos. Entonces, ahora nosotros tenemos que crear un espacio de atención frente a esto, y les invito a ver sentencias como la sentencia Mesquita de Oliveira, un brasileño que se casa acá,
que tiene familia acá, pero la aplicación cuadriculada de las normas de migraciones lo dejan sin familia, sin vida aparte. Y nosotros tenemos que revertir eso. O el caso de la discriminación intersectorial, que es como el caso de la inmigrante ecuatoriana, una señora que llega al Perú, no encuentra trabajo, se dedica a la prostitución, entran como saben, la prostitución por sí misma no es delito, el proxenetismo es el delito, entonces entran, la toman presa y la quieren mandar de vuelta al Ecuador. Y el único motivo es porque es mujer, porque es extranjera y porque es prostituta. Discriminación intersectorial. O sea, hay varios factores que llevan a que esta persona vulnerable, entre los vulnerables, la querramos fuera. No, señor, hay que crear condiciones para que ella se quede aquí. El caso de las hermanas Ciesa, ustedes lo han explicado muy bien. 2 chicas pues cuidan la primaria, pero no hay secundaria pues en las zonas rurales, porque lamentablemente la mentalidad en muchas zonas ha sido, los hombres son los que tienen el desarrollo fuera de la casa y las mujeres quedan para la casa. ¿Para qué necesitan estudiar secundaria? ¿Para ir a un instituto, a una universidad? No, esa no era la lógica. Entonces estas 2 pobres chicas en el colegio que estaban no les querían dar una enseñanza secundaria y le decían, esto pasa en Amazonas, váyase a una educación nocturna a 4 horas de ida de aquí y a la hora de 4 horas de regreso, pero no se crean que en un camino, en un bus, no. Tenía que caminar 2 horas por mitad de la selva amazónica y 2 horas subirse en un pequepeque que obviamente cuando la clase termine en la noche no le iba a estar esperando el pequepeque, no es pues como un pedido de un taxi, ¿no? Entonces, y eso se tiene que afrontar. Como se tiene que afrontar que somos un país plurilingüístico, si tomando incluso las lenguas de señas, que es, porque la lengua es la manera en la cual nos articulamos con nuestro entorno, con la cual damos a conocer qué es, cómo es nuestra cosmovisión de las cosas. Y de ahí el caso de la señora Díaz Cáceres de Tinoco, una mujer, trabaja a las afueras de Carhuaz, lleva sus cositas para vender, el mercado le está buenas horas y prácticamente vive para cultivar en la noche, traerlo en la mañana y llevarlo para que la gente pueda comer de su familia. ¿Y qué le dicen? Le hacen firmar un papel, es quechohablante, no habla castellano, no escribe castellano, le dio un papel. La municipalidad quería ordenar la zona de la plaza y le están diciendo que tú, María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, no vas a poder trabajar todo el día, sino solo hasta las 2 de la tarde, con lo cual le tomaba más tiempo ir y venir que poder ir a vender. Bueno, ese caso lo tocamos. Y producto de Ciesa es que hay mapa en este momento de educación rural en el Perú y está comenzando a evitarse esa odiosa discriminación de que las mujeres no pueden estudiar secundaria. Y es gracias a Díaz Cáceres de Tinoco que estamos acabando con esa odiosa discriminación de que le hablamos a la gente en un lenguaje que no es el suyo. Y por eso hemos sido, me toca ser quien sea el responsable de lo que es el cumplimiento de sentencias emblemáticas, a cursos, a capacitar a los funcionarios en Abancay, donde va todos los de parte de Apurímac. ¿Por qué? Porque en Apurímac el idioma verdadero es el quechua chanca. El 71% de los apurimeños saben quechua chanca. No hablan castellano en sus relaciones como de corrientes. Igual si uno se va a la zona de la selva, en la zona de los aguajunes, el castellano es el que conoce a los turistas. El que habla castellano es el que conoce a los turistas. Ese tipo de cosas no pueden seguir sucediendo y son, por eso, las responsabilidades centrales de un tribunal constitucional. Cuando hablamos de concretización de la Constitución, estamos hablando de pacificar una sociedad que puede estar con situaciones en conflicto, entonces, o puede requerir reconciliar un conflicto ya terminado. Estamos hablando de una posición de ordenación, o sea, de cada cual tiene su cuota de poder
cada cual tiene su competencia, que es la forma que llamamos la cuota de poder, públicos o privados, depende. Esto existe tanto en las entidades públicas como en el asociacionismo que podamos tener en una ciudad o en la configuración de quienes tienen el poder comunal. No voy a entrar aquí en la discusión con mi querido amigo Juan Manuel Sosa sobre las diferencias del derecho-poder y los derechos principales porque nos quedamos toda la noche, pero bueno, en fin. Entonces, le toca al juez constitucional estas tareas, y una tarea importantísima, que va de la mano de lo que he planteado. Una apuesta por la integración social, que implica cohesión, implica que entonces, si bien no todos somos iguales, todos tengamos las mismas oportunidades. Implica inclusión, implica no abandonar a algunos porque hablan distinto, porque vienen de una zona distinta del país. Entonces, y hacerlos partícipes de su propia historia, para que no pase que los Quispe, que los Bamani, pues del video que hemos visto, por lo menos conozcan y estén orgullosos de ser descendientes de alguna de las culturas más importantes de la humanidad, que con el aporte de otras manifestaciones culturales nos ha hecho un país mestizo con una gran posibilidad de crecimiento y sobre todo de desarrollo. Es también el Tribunal Constitucional y el juez constitucional un responsable de prevención de conflictos. Hay situaciones que se presentan muy claras, que si no hay un pronunciamiento diciendo qué es lo que se da conforme a derecho y a los derechos, va a terminar siendo un conflicto donde incluso sangre puede correr y gente puede morir. Y obviamente si hablamos del prevenir, tenemos que también hablar de reconciliar, no solamente en labores antes del conflicto, es durante el conflicto para tratar de acabar con él, incluyendo, cohesionando, pero también reconciliando a quienes han estado confrontados. Es la labor del juez constitucional en esta línea, yendo ya más a términos más técnicos, es garantizar la constitucionalización del derecho. O sea, la Constitución tiene que impregnar la articulación del poder y sobre todo el poder político de una sociedad. Tenemos que ser unitarios o federales, pero no por el capricho de unos tantos, sino porque es lo que conviene más al desarrollo de ese pacto para poder vivir reconociendo nuestras necesidades humanas básicas y nuestro desarrollo. Lo mismo en el caso si nos conviene ser presidencialistas o parlamentaristas, lo mismo en el caso si queremos tener rey o queremos tener un presidente o presidenta. Entonces, eso es labor que pasa por las manos de un juez constitucional, de una jueza constitucional y sobre todo por un tribunal constitucional. Como cuando se habla de constitucionalización del derecho, término que no lo he inventado yo, Favoré lo planteó en Francia, todavía tenemos a Guastini en Italia vivo con nosotros. Entonces es el desarrollo de las fuentes del derecho, o sea, ¿qué se toca por ley? ¿Qué se toca por ordenanza? ¿Qué corresponde a una ordenanza municipal provincial, a una distrital? Claro, lo marca la Constitución. Entonces, pero ahora también hay que enriquecer esa mirada constitucional que no puede ser una mirada fría y distante. Y la constitucionalización del derecho como responsabilidad del juez constitucional toca también la configuración de las diferentes disciplinas jurídicas y sus distintas instituciones. Aquí Bianca, Rafael, Anthony, Alexis, Nicole, Mayra, nos han venido, Brenda, Pablo, nos han venido diciendo cuáles van a ser los grandes ejes de la discusión que ellos quieran plantear. Pero les aseguro una cosa, que en esos grandes ejes siempre parte de la discusión va a ser qué dice nuestra Constitución o cómo se ha resuelto el tema, bien o mal resuelto, por el Tribunal Constitucional. Constitucionalización del derecho. Constitucionalización de la política. La política y el derecho son cosas distintas. O sea, el derecho busca crear
la posibilidad de relaciones y situaciones para que todos alcancen el desarrollo de sus proyectos de vida dentro de una sociedad determinada. La política busca la gestión y el gobierno de una sociedad. Pero, ¿qué sería de nosotros, sobre todo con experiencias recientes, si el quehacer político no buscamos que sea respetuoso de los principios, de los derechos, de los deberes, de las diferentes disposiciones constitucionales? ¿Qué tipo de leyes se dictarían? ¿Cuáles serían las actuaciones de los gobernantes? ¿Qué se haría a nivel de los municipios? ¿Cómo se comportarían algunas gobernadoras o gobernadores regionales si no tuviéramos un parámetro constitucional para que los oriente, o por lo menos para que nosotros podamos hacer accountability, podamos hacer control de lo que se hace y sancionar a quien ha abusado de la confianza ciudadana para darle una responsabilidad a la cual no ha estado a la altura de desempeñar? Y eso también significa el control de políticas públicas. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente a veces tenemos grandes discursos, vamos a hacer la renovación de toda la situación de emergencia en el norte del país. ¿Cuánto se ha hecho realmente de eso? ¿Se ha cumplido con atender necesidades humanas básicas? ¿O tenemos gente que se ha terminado muriendo o degradando, dedicando a cualquier actividad menos a la que hizo durante toda su vida y para la cual se preparó con tal de sobrevivir? Entonces, aquí hay incluso discusiones para cómo hacemos esta constitucionalización de la política. Los europeos, básicamente los alemanes, dicen los políticos son parte de la administración y lo que hay que aplicar, ojo al oído de Pablo, lo que hay que aplicar son técnicas de control de la discrecionalidad administrativa. O sea, hay que ver pues si se están usando conceptos jurídicos indeterminados, hay que ver si se están usando principios generales del derecho, hay que ver si entonces la parte dentro de lo discrecional siempre hay algo reglado. Lo discrecional, como sabemos, es algo que no está establecido fijo, sino nos da un margen de acción, pero ese margen de acción tiene ciertos límites, también está dentro de ciertas reglas. No es que yo como funcionario pueda hacer lo que quiera y como quiera, no. Por más que me dejen un cierto margen de acción, se desempeña dentro de ciertos parámetros. Eso es lo que se llaman elementos reglados de la actuación discrecional. Y otros como lo que la Corte norteamericana, en el famoso caso Berke versus Carr, en un caso de precisamente derecho electoral, entonces plantean que lo que toca estudiar son, por un lado, cuestiones de procedimiento, cuestiones de plazos y cuestiones de órganos competentes, pero por otro lado, cuestiones de contenido, si se están respetando derechos, si se están respetando límites al poder. Entonces, y esa es la pauta, la de Baker versus Carr, la que ha copiado la Corte Interamericana, en un caso que lamentablemente involucra mucho al Perú, el caso Barrios Altos contra Perú, aquella terrible matanza que hace un grupo paramilitar que le dicen que hay una reunión de senderistas y hay una pollada hecha por un grupo de heladeros y entran a matar a todo el mundo. Se salvó de milagro uno que se hizo al muerto, pero el pobre quedó sin posibilidad de usar sus piernas nunca más. Entonces, es importante en este contexto entender que política y derecho son cosas distintas, pero que en un Estado constitucional la política no se puede hacer al margen de la institucionalidad, la Constitución, el derecho y los derechos, y que esa es responsabilidad a cuidar por un juez constitucional. La convencionalización del derecho es muy importante también. Aquí ya se decía, entonces ahora, así como se hace una interpretación conforme a la Constitución, al haber asumido la firma de un tratado, estamos en el escenario del derecho internacional, sea público o privado, estamos en el escenario de la Convención de Viena y su artículo 14, que dice no se puede alegar derecho interno para desconocer las responsabilidades asumidas internacionalmente. Estamos en el escenario donde de repente no hay un tratado, sino hay una pauta de orden público
las llamadas fórmulas de Jus-Cogens, las que nos obligan a actuar de determinada manera o a comprender nuestra actuación o a entender nuestros derechos de determinada manera. Y eso es responsabilidad del juez constitucional en el Perú, básicamente. Y sobre todo en el Perú, cuando el juez constitucional no solamente es el del Tribunal Constitucional, sino cualquier juez ordinario, civil, penal, comercial, contencioso administrativo, laboral, que les toque ver algún caso donde se quiera aplicar una norma de rango de ley que no es conforme con la Constitución. Y ahí hay mucho hecho al respecto del control de convencionalidad y mucho que condiciona cómo tenemos que entender nuestra propia Constitución. Hay una necesidad de una mediación jurídica frente a problemas políticos, sociales, económicos. De repente ustedes no lo notan tanto, pero a los que son menores de los que nos están viendo, les planteo una pregunta que también cae para todos. Hace unos 7 años, si había un problema político grave, como este que hemos tenido de tener 3 presidentes en una semana, y 4 presidentes en 5 años, entonces, o un problema económico, que alguien no pagaba sus deudas, no sabríamos hace 7 años a dónde ir. Sin embargo, ahora ustedes ven que cada vez que hay un problema político grande, un problema social grande, un problema de choque de culturas grande, se dice, esto es inconstitucional y vamos al Tribunal Constitucional. ¿O no es así? Ahora mismo se está preguntando si se aceptan los resultados de las elecciones y se presenta un amparo para tratar de bloquear el resultado de las elecciones que llegaría al Tribunal Constitucional. ¿Qué significa esto? Que frente a los problemas económicos, políticos, sociales, culturales, hay alguien que hace mediación bajo parámetros jurídicos para resolver estos problemas. Y ese es el juez constitucional. Y esto lo tiene que hacer con 3 ideas que son básicas y claves. La primera de ellas es una dinámica dialógica. Hay que olvidar aquella idea del juez o de la jueza, que es una suerte de sabio que vive en un castillo y que no mira la realidad y resuelve con un texto que no lo entiende nadie más que un experto. No, señor. El juez está para explicar qué es lo que puede hacer. El juez está para convocar a todo el que tenga algo que decir en lo que se está discutiendo, ya sea como tercero, como partícipe, como litis consorte, como amicus curia, o sea, pero que todo el que tenga algo que decir para mejor resolverlo diga, y el juez está para dar cuenta de sus sentencias. Eso que el juez se hace entender por sus sentencias fue el siglo XIX, y estamos en el siglo XXI. Hoy en día, para poder tener realmente legitimidad, la legitimidad no solo es de origen, es de ejercicio. Y eso se gana explicando qué es lo que plantea una sentencia del tribunal, qué ventajas nos da, qué limitaciones nos establece. Otra cuestión que no debe perderse de vista es, como hemos dicho, esta apuesta por los sectores vulnerables. Hoy en día ese es el norte. A eso va el pensamiento constitucional. Y lo último, pero no por eso menos importante, es el compromiso que tenemos que tener con las instituciones, el derecho y los derechos. Entonces, con todo esto que tiene por hacer un juez constitucional, comenzamos como los problemas. Juan Manuel Sosa lo decía con la brillantez de siempre. En el Estado constitucional todo es limitado e incluso, entonces, los derechos poderes son limitados. Bueno, es cierto, pues. Nadie puede tener todo el poder y nadie está exento de alguna responsabilidad y cuota de control. Y por eso hay que reconocer que ese juez constitucional o esa jueza constitucional que tiene todas las atribuciones que estamos planteando, tiene límites en su acción. Y no basta con el autocontrol, con decir, no, yo soy bueno o soy buena y yo no voy a caer en errores. No, señor.
hay que tener en cuenta qué formas de Estado, qué formas de gobierno, qué sistemas de gobierno tienen, o sea, cómo se distribuye el poder en función al territorio, formas de Estado, quién es el titular del poder, formas de gobierno, quién es la institución más poderosa, sistemas de gobierno, pero sobre todo hay que tomar en cuenta tres cosas. El juez constitucional, sea del Tribunal Constitucional o cualquier juez o jueza del Perú, porque todos ejercen control difuso, porque algunos ven acciones populares, porque a algunos le va a tocar ver amparos y a algunos otros habeas corpus. Entonces, pero tienen que hacerlo en función no de su imaginación, no de lo que les gusta, no de lo que hayan leído, tienen que hacerlo en función a lo que dice su Constitución. El juez constitucional tiene una capacidad creativa, sí, pero que tiene una base, que es la Constitución. Nosotros interpretamos la Constitución, concretizamos la Constitución, la ponemos al día para resolver los problemas de todos los demás, pero no nos inventamos la Constitución que queramos, para eso está el constituyente, o las reformas constitucionales que se hagan. A nosotros nos toca desarrollar la comprensión de la Constitución, no inventarnos la Constitución que queramos. A nosotros nos toca asegurar una comprensión convencionalizada de la Constitución, no romper con todos los tratados de defensa de derechos y decir, mañana respondo lo que a mí me dé la gana. ¿No? Ahí hay un límite muy claro al juez constitucional. Otro límite muy claro es el tema de que el juez constitucional es autoridad. Cuando hablamos de autoridad estamos hablando de alguien que tiene una cuota de poder y que esa cuota de poder puede hacer que sus decisiones nos obliguen a uno, a dos o a todos a comportarnos de determinada manera. Hay autoridades en líneas generales públicas, pero también hay autoridades privadas. O sea, si ustedes son parte de un club, entonces en ese club hay o no una presidenta o un presidente, hay o no un tesorero, hay o no ciertas personas que tienen autoridad.